El INE, ¿qué decías? El micrófono. Perdón, doctora. Si nos da su opinión respecto a esta resolución del INE ayer en lo que es una comisión, pues se ordena al PRI, en este caso Alito Moreno, el retirar de sus redes sociales y de sus dichos los términos narcogobierno, también narcopartido, refiriéndose obviamente al tema de Morena. Si nos puede hablar al respecto, por favor, doctor. Pues qué bueno, porque el INE tiene la responsabilidad, pues, de que la disputa política sea con verdades y que no haya, de cualquier partido, no porque haya sido el PRI, un uso de noticias falsas, de argumentos sin fondo en el debate político, y que sea más bien propositivo, que no sea de agresión. Entonces, todavía tienen ellos la posibilidad de ir al tribunal, pero me parece bien que el INE pues esté cumpliendo con su función. Y ya regresando al tema de turismo, por aquí de que está, creo que sí se quedó la secretaria de Turismo, que nos puede hablar sobre el gasto total de viajeros internacionales en esos primeros meses del año. Por ahí había también una nota que hablaba que en la primera semana de este periodo vacacional, pues había habido una baja en cuanto a llegada de turistas a Tulum. Si nos puede desmentir esta información. Con su permiso, creo que podemos poner una infografía de los datos del turismo. Primero decir que este mes de mayo es importante decirlo porque los números van muy bien. Tenemos 4 récords históricos solamente en el mes de mayo, tanto en la llegada de visitantes, que es 8.8 millones solamente en el mes de mayo, más de 3.92 millones de turistas, que representan 6%, cruceros 14%, y la derrama económica que también dan los cruceristas. Aquí tenemos los 3 indicadores principales de enero a mayo, que son los más recientes. Lo que les comentaba son 8.8% más en llegada de visitantes internacionales, 42.87 millones, que pues versus el periodo anterior representa un 8.8%. Ese es un récord histórico en el acumulado. Lo mismo que en la llegada de turistas, que recordemos que son los que pernoctan, que alcanzamos 20.39 millones, 5.3%. En la media estamos creciendo. Y la derrama económica son 15.869 millones de dólares. Es decir, no incrementamos, no se disminuyó, versus el mismo periodo. ¿Qué está pasando? Son factores, como lo comentó la presidenta, en el tema del turismo aéreo. El turismo aéreo es el que gasta más. Hoy los viajes son de más cortos y de menos días. Entonces, eso hace que la derrama pues tampoco tenga tanto movimiento. Pero estoy segura que en el mes de junio, como lo han escuchado, tengamos un 10% más de visitantes y también genere un porcentaje alto de turistas. Rápidamente, aprovechando con el tema del Mundial, los números que se dieron en el Mundial, superaría el récord que se tiene previsto de visitantes para este año, doctor. Todavía no están los datos cerrados de junio y luego de julio del INEGI. ¿Es INEGI o es? Sí, del INEGI, para poderlos dar. Pero hubo mucho más turistas. O sea, sí fue un éxito el Mundial, en las 3 ciudades y en otros lugares del país. Pero ya los números exactos, en unos meses unos días se va a dar a conocer el resultado de junio y después de julio. ¿Qué nos ha afectado en llegada de turistas extranjeros? Si en algo nos ha afectado es el precio de la turbocina en avión. Sin embargo, hay más turistas también que llegan por otras vías. Doctora, muchas gracias. Bueno, vamos. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle, el PRI y el PAN que no apoyaron una condena legislativa, argumentando que solo era discurso y otras cosas tantas, una condena
para apoyar a nuestros migrantes, en Estados Unidos por la criminalización y obviamente lo que están padeciendo por parte concretamente de la ICE. Quisiera su opinión. Pues es parte de la hipocresía, la verdad, porque la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos pues debe ser conjunta. Incluso hubo una iniciativa que planteamos en donde se juntaron todos los partidos en el caso del Senado, no así en la Cámara de Diputados. Entonces, no tendría por qué ser un asunto ni de debate. La solidaridad, el apoyo, el reconocimiento a nuestros paisanos y paisanas, pues tendría que ser automático. Bien, Presidenta. En otro tema, preguntarle, bueno, aquí ya se presentaron el impulso para la defensa de las audiencias, usted ya se ha expresado suficiente, pero quisiera yo comentarle, entrar en una reflexión, porque ha habido obviamente un gran debate, de eso se trataba, pero creo que no se trataba de mentir en torno a la iniciativa para la defensa de las audiencias. Y es lo que ha estado pululando bastante. A mí me ha llamado la atención porque me he puesto a revisar expresiones, programas de quienes se oponen y saber cuál es la argumentación. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que una conductora de radio que fue callada con el PRI, con el PAN, con los gobiernos del PRI y del PAN, prácticamente está criticando el derecho a las audiencias, la defensa del derecho de las audiencias a pues que no se le mienta, a saber precisamente los contenidos de la que se difunden en medios de comunicación, y me llamaba este tipo de reacciones por parte de este tipo de periodistas que fueron defendidos incluso por la sociedad misma en su momento, porque fueron cesados de sus programas en este caso de radio. Y hay otro que me llamó mucho la atención, quisiera citarlo porque esto es parte de las contradicciones que encontré, que es uno de los mayores intelectuales de la derecha del país, donde dice, es un tuit de Krause, que dice: Proceso, La Jornada, Vuelta, Radio Red y muchos otros medios que lucharon por la democracia en tiempos del PRI estarían censurados por el régimen actual, que ya no esconde su vocación totalitaria, lo demás. Pero aquí, más que solamente citarle el tuit, es comentarle, por ejemplo, dice: estarían censurados, no censurando, perdón, estarían censurados. La Jornada incluso está aquí presente, siempre me refiero No, déjate tú eso, TV Azteca, ¿cuándo lo hemos censurado? Entonces, me llama mucho. O Aristegui, ¿cuándo lo hemos censurado? O cualquier medio. Cualquier medio, díganme ustedes, ¿cuándo se ha censurado? Una cosa es que no estemos de acuerdo con lo que publiquen y aquí hacemos derecho de réplica, y otra cosa muy distinta es lo que se hacía en el pasado, que se hablaba por teléfono con los dueños y se les decía: corre a este conductor porque está hablando mal de mí. O se les llamaba a la oficina del coordinador de comunicación social, se les ofrecía recurso para que cambiaran su línea editorial. Nunca se ha hecho eso, ni es la pretensión con los lineamientos. Lo que está en los lineamientos está en la ley. Eso tiene que quedar muy claro. La ley que se aprobó fue con el acuerdo de la CIRT. La comisión, la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, participó en las discusiones para la aprobación de la ley. Estuvieron de acuerdo. Incluso se hicieron mesas de trabajo para modificar artículos para que pudiera salir una ley en donde hubiera un acuerdo básico con todos. Ahora que salen los lineamientos dicen que hay censura. Además, no se han publicado.
se ha publicado para consulta pública. Todavía se pueden modificar si hay alguna discusión, pero ya salieron todos a decir que hay censura y que pretendemos censurar. Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora, lo puedo asegurar. Hay una televisora que se dedica todas sus 24 horas a hablar mal del gobierno. Hay radiodifusoras que pueden tener un programa ahí medio plural, pero sus conductores o algún otro hablar mal del gobierno. ¿Cuándo hemos buscado su censura? ¿Cuándo hemos pedido que se mueva a un conductor, a un opinólogo? Muy distinto es que desde aquí digamos no estamos de acuerdo, hay detector de mentiras, esto es mentira, es falso lo que publicaron, no estamos de acuerdo en lo que se está diciendo y aquí damos nuestra versión, porque si no existiera la mañanera, pues entonces no tendríamos derecho de réplica, porque cuando uno le pide a un medio, a pesar de que es ley, que publique en el mismo tamaño o con el mismo tiempo una réplica, no lo hace. Entonces tenemos la mañanera para debatir, para discutir, para poner nuestros puntos de vista y para defender el proyecto de nación que representamos. Pero no hay censura, ni habrá censura porque es nuestra convicción. Pero todo el régimen autoritario. Nunca hablaron del régimen autoritario cuando se reprimió a los maestros. Nunca. Y ahora hablan de un régimen autoritario porque supuestamente queremos censurar de una ley que se discutió y estuvieron de acuerdo. Y ahora se pone a disposición de la opinión pública, de la gente, del pueblo, de incluso los medios, los lineamientos. O sea, esta discusión ni siquiera se han aprobado. Y hay mesas de trabajo y hay personas que pueden opinar. Pero censura jamás, si no estamos de acuerdo nosotros con ello. Incluso hay titulares donde dice, nos consultan la imposición. Ese tipo de fraseo a mí me llama mucho la atención. Si ya es una imposición, como te están consultando, es decir, hay este tipo de cosas que me llaman la atención. Y puntualmente, Presidenta, también decir, ¿no? El pasado, que yo creo que es muy importante, y esa es mi pregunta, ¿por qué no plantear, por ejemplo, en su momento, en los años, digamos, más duros del PRI, se censuraba con PIPSA, que era la empresa estatal que proveía de papel, que era la forma, bueno, la prensa, obviamente, pues la utilización de la materia prima, o el tema de la propia autocensura que se pactó con Calderón, precisamente para que ya no se hablara de ciertos temas, concretamente el tema de la violencia, o cuando prácticamente pues salió exiliado, sigue en el exilio el periodista de Radio Red, Gutiérrez Vivó, precisamente incluso señaló al propio Calderón de intentar asesinarlo. En fin, podemos estar hablando de varios casos muy concretos o la destrucción del Excelsior, bueno, del ataque contra Excelsior, mejor dicho, la dirección, ya después pues dejó de ser cooperativa y la vendieron. En fin, si se hace un recuento de todo lo que en estos regímenes el PRIAN finalmente fue la prensa y cómo prácticamente fue sometida, no sé, pero para nada se respetaba el derecho de las audiencias, no existía, o sea, no existía ni la consideración de lo que se escuchaba, lo que se veía, lo que se leía por parte de la ciudadanía. ¿Por qué no hacer un recuento de este tipo de cosas? Y yo lo digo porque además es otra, y con esto finalizo y quisiera su respuesta. En estos ataques, porque para ellos son análisis, a veces me parece que una falta incluso de elementos para analizar, comparan a la mañanera, a este espacio que es pues de difusión de las acciones, de preguntas y respuestas,
Decía ayer en un programa, es que la revista que tiene, por ejemplo, la presidenta, o sea, comparándolo con un programa matutino, dice, entonces también que se le revise como Pues si que fuera... no la vean. Tienen esa atribución, ver o no ver la mañanera. Nosotros tenemos un espacio para difundir los resultados del gobierno y las acciones, como el día de hoy. Hay un problema en Quintana Roo, en las playas, que está creciendo. ¿Qué hacemos? Lo atendemos. E informamos al pueblo de México cómo lo estamos atendiendo y cómo lo vamos a seguir atendiendo. Si no tuviéramos este espacio, díganme qué medio va a sacar la atención del sargazo, que es un tema muy relevante para el sureste de México, por parte del gobierno. Probablemente ninguno. La mañanera tiene una virtud, hablamos de manera directa. Están ustedes, que son medios alternativos, medios de radio y televisión, medios escritos, son medios de comunicación. Nosotros tenemos un espacio a través de la posibilidad de las redes sociales de hablar de manera directa, sin intermediarios. Y aparte en el debate, pues hay aquí periodistas que no están de acuerdo con nosotros, reporteros que sí, en algunas cosas están de acuerdo, en otras no, y se hace debate. Preguntas. Esa es la mañanera, y es la mañanera del pueblo, porque informamos de manera directa al pueblo. Y hay preguntas, respuestas. Quien no quiera ver la mañanera, pues que no vea la mañanera, ¿verdad? Ahora, muy importante, nosotros creemos en la libertad de expresión. Hemos luchado toda nuestra vida por la libertad de expresión. La ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información. El derecho de las audiencias no lo inventamos nosotros. Se discute desde hace años en México, añísimos. El senador Corral fue uno de los que en su momento defendió el derecho de las audiencias. Pero igual lo defendieron muchos periodistas y mucha gente, decir, ¿cómo hacemos para que los medios de comunicación que solamente tienen información parcial o de un punto de vista podamos nosotros quejarnos? Podamos decir esto no es verdad, para poder tener derecho al acceso a la información. Entonces, ¿qué se propone en la ley? Una persona nombrada por la propia empresa para que sea la receptora de estas quejas sobre el derecho a la información. Lo que se ha puesto en discusión es el tema de las multas. Eso venía desde la ley, pero está a consulta. ¿Y quién aplica las multas en todo caso? Eso está a consulta, está a debate. Desde el gobierno, de ninguna manera, jamás, ¿cómo creen? Vamos a querer censurar. Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho porque están los instrumentos, incluso la interpretación legal. No lo vamos a hacer nunca porque no creemos en ello, por convicción. Pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información. Por eso se habla del derecho de las audiencias. Y es algo que no nos inventamos nosotros. Es internacional y particularmente en México, desde donde más discusión hubo fue en el 2008, por ahí, ¿no? También Movimiento 130. También. Gracias, presidente. Gracias. Vamos por acá, vamos a tomar dos más, ya para cerrar. Aquí. Gracias, presidenta. Buenos días. Soy Jonathan Lozada en la red y Máxima FM. Solo me quería referir rápidamente al tema de la mañanera, ahora que lo han mencionado y que está muy comunicado o muy abordado en los medios.
porque además soy investigador de la comunicación y la comunicación es un fenómeno circular, no es únicamente informar, y es realmente no únicamente la primera vez en México, y en el mundo probablemente, donde el fenómeno sucede de esa manera. Es una comunicación en la que se permite no únicamente vertir la información, sino también contestarla del otro lado. Es una apreciación simplemente que quería hacer. En mi primera pregunta, Presidenta, el tema que ha manejado el INEGI, que ha publicado con este crecimiento del 1.5%, estos indicadores también del ámbito turístico, esta fortaleza económica que se ha mostrado durante estos primeros 6 meses del año, pues son un punto de partida importante en lo que México está haciendo en este momento y en sus políticas públicas. La pregunta es cómo se visualiza el resto del año para mantener esa celeridad o para mantener y probablemente llegar a otro punto de buen puerto en el ámbito de la economía. Mejor, porque hay algunas obras públicas que van a tener un impulso mayor en el segundo semestre, que se están licitando y que van a tener un mayor impulso. Y ustedes saben que la obra pública y la construcción pues es quizá uno de los motores más grandes para el desarrollo económico. La vivienda para el bienestar y las obras públicas van a tener un impulso mayor en el segundo semestre y eso va a ayudar mucho. En otro tema, Presidenta, recientemente en Chiapas, me voy a referir a Chiapas en este momento, el INAH documentó un nuevo hallazgo de una cueva extraordinaria en Cintalapa, Chiapas. Se encuentra, por cierto, cerca del famoso Arco del Tiempo. Se encontraron 13 ofrendas y más de 179 objetos de la cultura zoque, los cuales, por cierto, se encontraron intactos por más de 1,300 años. La comunidad local, de hecho el lugar lo encontró un guía de turistas y la comunidad lo protegió hasta que dio aviso al INAH. Habla esto, pues me parece extraordinario, una suerte de conciencia de la comunidad, del patrimonio cultural que seguramente estiman valioso y que a final de cuentas pues fue el propio INAH quien a través de sus investigadores, del doctor Josué Lozada, por cierto, se encargaron de la investigación y hoy en día pues es parte me parece de un punto muy ejemplar de cómo la comunidad pues puede ser parte también del cuidado del patrimonio y del evitar también los saqueos que durante mucho tiempo han sucedido en nuestro país. Presidenta, ¿se puede hablar de una política pública, se podría impulsar una política pública que vaya además enfocada a la concientización, a la mayor, brindar mayor información también a las comunidades de su propio patrimonio como parte de la estrategia? Lo tienen, yo creo. Perdón. Si alguien cuida su patrimonio cultural, son las comunidades indígenas. El saqueo vino de otro lado, no vino de las propias comunidades. Y ayer hay una repatriación también de nuevas piezas. El trabajo que hace el INAH es extraordinario. Aquí José Alfonso nos ayuda mucho también en la coordinación del gabinete cultural. Y particularmente este de su descubrimiento es asombroso. Entonces, vamos a pedirle al INAH que informe más sobre este descubrimiento. Finalmente, Presidenta, se ha publicado hoy, autoridades de la Ciudad de México han ofrecido un combate total, han dicho, a las redes de despojo de inmuebles, un tema complejo, un delito además que es muy complejo y una red, un entramado que parece sofisticado, toda vez que en los delitos de despojo no únicamente ocurre que personas van e invaden todas las veces las propiedades de otras personas, sino que en algunas ocasiones hay escrituras falsas, registros públicos falsos, registros inscritos, una serie de artimañas ahí puestas de tal manera que resulta muy difícil incluso en ocasiones
para el propietario legítimo demostrar que es propietario legítimo, porque ya hay una serie de cosas. Aquí hay una acción del gobierno de la Ciudad de México, bueno, de la Fiscalía de la Ciudad de México, y el caso está presente en diversas entidades, y no es que en todo el país. Hemos nosotros registrado también en nuestros espacios informativos casos en Chiapas, ¿no? En Chiapas hay un trabajo así muy concreto, como lo ha mostrado también la Fiscalía de la Ciudad de México. La misma Fiscalía del Estado de Chiapas ha trabajado por ello, el Poder Judicial lo ha también tocado. Pero mi pregunta es, en este sentido, así como el delito de la extorsión, que competía de alguna manera a instancias locales, fue tomado por la Fiscalía General de la República como un delito que también puede abarcarse desde lo federal, ¿podría hacerse una revisión con relación a otros delitos como este, que tienen como mecanismos aparentemente sofisticados y complejos para poder considerarse un delito grave a nivel federal? Hay muchos estados que han trabajado eso, también Quintana Roo, por ejemplo. Quintana Roo tuvo muchos años un problema relacionado con el registro público de la propiedad, y Mara ha estado trabajando en ello, y muchos otros gobernadores. Nayarit hizo recientemente una recuperación de tierras también muy importante, y qué bueno que la ciudad está también tomando este tema. Desde la Agencia Digital estamos apoyando para digitalización de catastros, de registros públicos, para poder ordenar la propiedad. Y aparte, pues hay asuntos delincuenciales de alguien que usurpa a alguna persona o que invade alguna propiedad. Pero qué bueno que la ciudad lo está haciendo. No sé si tú quieras comentar de lo que se ha hecho en Quintana Roo. Sí, en el desorden se genera la corrupción. Y la importancia, como dice nuestra presidenta, del apoyo federal, que nos ha ayudado muchísimo a digitalizar los catastros. A mí me tocó desde que era presidenta municipal y ahora como gobernadora, y digitalizar el registro público de la propiedad con estos sistemas que hay ahora de alertas, en donde si tú tienes legalmente un título, una escritura, puede darte una alerta cuando alguien quiere moverlo, que eso sucedió a lo largo de los años. Nos pasó mucho tiempo en Quintana Roo, no nada más con terrenos o predios de un empresario o de una sociedad, una persona de sociedad civil, o de un ser humano entre otros seres humanos, sino también de terrenos nacionales. Desde el origen, que se inventaron títulos apócrifos, y cuando empieza a estudiar la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano o el Tribunal Agrario, se dan cuenta que no existen, ese título no existió. Te das cuenta que esto se da desde hace mucho tiempo. Entonces, quitar la corrupción a través del orden y la digitalización, que es lo que hicimos en Quintana Roo, y que sea el delito de despojo grave, con penas altas, para que aquel que lo quiera hacer, que lo dije hace un momento, cuando se cometían estos delitos, la respuesta es, pues siempre ha sido así y no pasa nada, y la puerta giratoria. Hoy el delito en Quintana Roo es penado, muy penado, y hoy hay un orden y estamos resolviendo cosas todavía de tiempo atrás, de la mano con el gobierno federal, para llegar al origen de quién es el titular o quién es el legítimo dueño, quizá el gobierno federal, quizá un civil, quizá un empresario, y no estamos trabajando. Pero sin duda alguna, combatir la corrupción es a través del orden y la digitalización, ¿no? Gracias, presidenta. Gracias. La última pregunta, si les parece. A ver, aquí la compañera. Gracias, presidenta. Mariana Madrid, del Mexicano, Diario Regional de Baja California. Precisamente sobre la entidad. Presidenta, la situación entre la gobernadora Marina del Pilar y el exgobernador Bonilla, esta disputa por los audios, y que incluso pues creo que la gobernadora ya puso una denuncia, ¿no considera que puede mermar, que puede afectar la alianza en la entidad rumbo a las elecciones de 2027? Y sobre este tema, saber si el martes que la vio, pues la gobernadora tuvo oportunidad de comentarle algo sobre el tema. No, pues fue nada más el evento de el operativo Kukulcán que se hizo para el Mundial. Ya no tuvo oportunidad de platicar con ninguno de los gobernadores que estuvo presente. Yo creo que no corresponde a la mañanera. Tienen que resolver sus
temas y ya le toca en todo caso a Morena o al PT definir las alianzas. Gracias, Presidenta. En otro tema, ¿no considera que es momento de ya ponerle un límite a estos ataques constantes que vienen de funcionarios de Estados Unidos? En esta ocasión fue un congresista republicano quien la acusó directamente a usted de socavar la política de presión del gobierno de Trump sobre Cuba por el nuevo envío de ayuda humanitaria que anunció esta semana. Hay dos temas en Estados Unidos. Uno, están en campaña. Y lo que hemos dicho es, está muy bien que estén en campaña, tienen elecciones en noviembre, pero México no debe ser tema de su campaña porque tienen sus problemas en Estados Unidos. México no es piñata de nadie. Entonces, que no usen a México para su campaña. Eso es así, tan sencillo como eso. Nosotros tenemos coordinación con el gobierno, colaboración, sin subordinación, como lo hemos dicho. Y lo segundo, el apoyo a Cuba ha sido histórico de México y va a seguir siendo. Es un asunto de soberanía y de ayuda humanitaria. Y siempre lo vamos a seguir haciendo. Y además nuestra Constitución habla de la autodeterminación de los pueblos. Ahora algunos criticaron por la posición que dije de Nicaragua. Dije autodeterminación de los pueblos y democracia. Eso es lo que defendemos. Pero Nicaragua pues, son los nicaragüenses. Y nuestra posición siempre va a buscar la democracia. En el caso de Cuba, siempre vamos a ayudar al pueblo de Cuba. Siempre. Es un pueblo hermano. Hay una historia común. Y no estamos de acuerdo con el bloqueo que afecta tanto a un pueblo. No estamos de acuerdo. Lo manifestó México desde 1963 o 62, hace 64 años, que México ha defendido la autodeterminación del pueblo cubano y que ha estado en contra del bloqueo. Eran otros gobiernos y de todas maneras se defendió, porque es una posición constitucional. Gracias, Presidenta. En otro tema, ¿tiene algún reporte por parte de la Secretaría de Educación Pública sobre cuántas escuelas militarizadas han encontrado en el país? Esto en el contexto del anuncio que hizo la SEP ayer de que se tiene hasta el 31 de agosto, me parece, para que todas estas escuelas sean clausuradas. No tengo aquí el dato, pero a ver si Mario lo puede publicar. Y es muy triste lo que pasó hoy en Tamaulipas y se está atendiendo y es muy buena la decisión que toma la SEP, porque con el pretexto de la disciplina pues hay abusos y eso no puede permitirse. La educación, es cierto, es una parte de aprender límites, pero es sobre todo un espacio de libertad, de construcción de libertad. Entonces, no debe permitirse ningún tipo de abuso contra la niñez. Entonces fue una buena decisión que tomó la SEP y a ver si nos puede informar cuántas escuelas están reconocidas como tal. Gracias. Y ya finalmente, aprovechando la presencia de la secretaria Alicia, preguntarle qué reporte tiene sobre el derrame que ocurrió en Sonora y aprovechando que nos va a contestar, si también nos puede dar un reporte de cómo van las acciones del saneamiento del río Tijuana, por favor. Con mucho gusto informamos, como usted sabe, el sábado hubo este accidente de Ferromex, en el cual hemos estado muy atentos, la Profepa ha estado en sitio desde el primer momento, informamos por supuesto a todas las autoridades, estuvo Protección Civil y el 29 de julio se hizo una clausura temporal en la zona del accidente como medida de seguridad, con el fin de restringir el acceso. Se realizó un sobrevuelo de 5 kilómetros
kilómetros del cauce, incluyendo el poblado del Saus, que está ubicado a 3.7 kilómetros del lugar del accidente, que eso nos preocupaba mucho, pero no se identificó ninguna evidencia de la solución derramada. El derrame fue de cobre y de hidrosulfuro hidróxido de sodio. Y ya se constató que Ferromex ya contuvo el derrame, cayó en un pequeño arroyo que es un arroyo temporal, y ya Ferromex ya recogió todo el cobre que había sido derramado y está en el trasvase de 1.700 litros de hidrosulfuro de sodio, que esa es la sustancia, con el propósito de reducir el riesgo. Eso está pasando en este momento. Y se hicieron labores de venteo, de carrotanque, pero también estamos haciendo análisis con el INEC y con el IMTA, sobre todo para ver si no hubo permeabilidad o lixiviación hacia el manto acuífero, porque sí es cierto que se deslavó porque llovió mucho después del accidente y se deslavó. Y también la empresa ha estado limpiando la zona, pero sí tenemos clausurado por el momento el sitio del accidente para verificar que no haya riesgos posteriores. En el caso del río Tijuana, tenemos se firmó un memorándum de entendimiento muy importante el año pasado y se hizo un acuerdo de SILA, que es el 333, donde vienen todos los proyectos que el Gobierno de México se comprometió. Son alrededor de 38 proyectos, si no me equivoco del número puede ser, pero ya llevamos un avance de 17. Hay una decisión del gobierno de invertir en el saneamiento del río Tijuana desde su origen hasta el final, hasta donde se descargan las aguas del río Tijuana, que normalmente van a dar, por cierto, a San Diego, ¿no? Y ahí también se aprobó la expansión de la planta de San Antonio de los Buenos, que nos va a permitir expandir la capacidad de tratamiento de las aguas. La verdad es que nosotros hemos cumplido fielmente a todas los compromisos que hicimos en esta Acta 333. Falta que Estados Unidos cumpla con lo que están haciendo en la planta de tratamiento, el PITAR, que está del lado de Estados Unidos. Ellos nos deben todavía esas acciones. Y precisamente sobre Estados Unidos, ¿han tenido algunas reuniones para ver cómo van ellos en este tema, para los cumplimientos? Absolutamente. Las reuniones se dan normalmente, periódicamente, en la Comisión Internacional de Límites y Aguas, donde participamos nosotros también, sobre todo en el caso del río Tijuana y en las aguas del río Bravo. Ahí estamos muy atentos a los acuerdos que estamos tomando. Con el río Tijuana creo que Estados Unidos reconoce realmente los esfuerzos que está haciendo México y lo ha publicado. Claro, es cierto que no hemos logrado la limpieza total, pero esto nos va a tomar todo este año y posiblemente el próximo. El próximo yo creo que ya lo solucionamos, en el caso del río Tijuana. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidenta.